Bueno, vamos al Evangelio según Juan, capítulo 1. Quiero que hagamos lectura de los versículos 6 al versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6 al versículo 13. Dice la palabra del Señor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta lectura que pudimos hacer, rogándote, Señor, que podamos hoy tener un corazón muy atento y despierto a lo que nos has de hablar, Señor, en esta mañana. Y te rogamos, Padre de la gloria, que las verdades que estemos dispuestos a leer y a escudriñar sean para nosotros una manera de seguir aplicando nuestra vida, aplicando nuestro carácter a lo que tú mandas en tu palabra. Así es que te rogamos, Señor, que tengas cuidado de nosotros y que hables, Señor, poderosamente, como siempre lo haces, que hables con poder a nuestro espíritu para que sea cada vez más conforme a lo que tú mandas. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Muy bien. Esta mañana vamos a continuar, hermanos, en nuestra enseñanza del Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Aún estamos en esa introducción que tiene este Evangelio. Y quiero arrancar con ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo puede un simple mortal, ojo a esto, cómo puede un simple mortal llegar a ser un instrumento en las manos de Dios, un mensajero de Dios? ¿Cómo es posible que el Verbo de Dios, que ha sido expuesto desde su eternidad, como el Dios creador de todo lo que existe, ahora sea testificado por sus propias criaturas? Y una más, ¿hasta dónde nosotros somos conscientes del grado de condescendencia que ha tenido nuestro Dios para con nosotros? Miren, Dios, aunque Él es eterno y tiene unos atributos que son propias de la deidad, que nos hacen muy diferentes a Él, Él se dignó en acercarse a su creación. Y en la dinámica que el apóstol Juan ha venido presentando en este evangelio, nosotros llegamos a un asunto que de verdad debe ser sorprendente para nosotros, y es saber cómo Dios, el autoexistente, aquel que no necesita de nada ni de nadie, que habita allá en esa luz que es inaccesible, ahora se revela a los hombres para ser la luz de vida, para ser nuestra luz. Pero que dentro de su voluntad, esto es lo sorprendente, que dentro de su voluntad estuviera condescender de tal manera que eligiera entre los hombres a algunos que testifiquen de la luz de Jesucristo. Esto no puede ser otra cosa, hermanos, que una muestra del gran amor que Dios tiene para con nosotros. Juan, el evangelista, el escritor de este texto, él no se ha reservado en palabras para mostrarnos cómo el Verbo de Dios, cómo Cristo,
aquel que goza de toda la plenitud de la deidad, en eterna comunión con el Padre, y como el sujeto responsable de la creación, Él no ha guardado palabras para mostrar la hermosura de la deidad en Jesucristo. Ahora venga a introducir a este Cristo en la dinámica de nosotros los seres humanos. Cristo se trata de un ser sin igual. Cristo es magnífico en sus obras poderosas. Tal fue la impresión de su poder en la creación que nosotros podemos maravillarnos de todo el mundo creado. Ahora, esa misma creación, la que vemos en los cielos, la que vemos en las grandes montañas, la que vemos en la extensión de los mares, todo eso revela la gloria de Cristo, revela la gloria de Dios. Ahora piense esto. Aunque la creación es sumamente maravillosa, porque así lo es, en su belleza y en su despliegue de perfección, ahora que nosotros podamos conocer a Dios, a ese Dios invisible que se manifiesta en esta creación, obra de sus manos, eso es majestuoso, eso es hermoso, eso es una dádiva de parte de Dios para nosotros, que se deje conocer, tal como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Él dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, porque Dios es un Dios invisible, su eterno poder y deidad, eso es lo que vemos en la creación, el poder de Dios, la deidad de Dios, se hacen claramente visibles, hermanos, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto lo leo de la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y lo traigo aquí es precisamente porque se trata de una declaración gloriosa de la existencia de Dios. Dios existe, Dios es verdadero. Esto es algo que ningún hombre puede pasar desapercibido. Ninguno. Por eso Pablo dice abiertamente, ninguno tiene excusa de decir que no conoce a Dios. Todos le conocen. Él se ha revelado poderosamente en su creación. Fíjense, por más impío que pudiera llegar a ser el ser humano, la majestad que se manifiesta en la creación, hermanos, resalta la autoría de un ser que es perfectísimo en inteligencia, un ser que es perfectamente sabio y que es todopoderoso. No ver esto, cuan siquiera en un pensamiento fugaz, es estar consumido en las más densas de las tinieblas, ¿o no es así? Y el hombre está sometido a las tinieblas del pecado. Ahora, con todo esto, hermanos, con todo esto, la humanidad caída, por medio de la creación, así niegue al Creador, eso sí, disfruta, participa de los frutos de la creación. Así de arrogante es el hombre, así de pecaminoso es. Participa de los frutos de la tierra, participa del disfrute de la lluvia, de las estaciones, de los tiempos de la siembra y la siega. Y niega a Dios. Niega que hay un Dios soberano que creó todas las cosas y que quiere cuidar a su creación. Esto implica que en el corazón del hombre hay densas tinieblas. Densas tinieblas. Hay tinieblas de orden espiritual que invaden el corazón de todo ser humano. Pero ¿qué puede suceder con ello?
Desde el comienzo de este Evangelio de Juan, el apóstol nos ha presentado efectivamente la solución. Nos ha presentado al Verbo de Dios como la vida y la luz de los hombres. Eso era lo que estudiábamos hace 8 días. Cristo, la vida y la luz de los hombres. Y con ello nos introdujo Juan a un aspecto más específico de la revelación de Dios. Y es la que tiene que ver con el relacionamiento del Creador con sus criaturas. Pero va más allá de las providencias. Va más allá de lo que se considera la gracia común. Ahora Dios, el Creador, quiere relacionarse con sus criaturas, revelándose de una manera especial, de una manera que su luz, Cristo, puede llegar a suplir las necesidades más perentorias que puede tener la humanidad, y es la de ser salvo. Y para ello, este evangelio, en los versículos 4 y 5, cosa que ya estudiamos, nos dejó en claro que solamente Cristo es la solución, solamente Él. ¿Por qué? Porque Él es la luz de los hombres. Él es quien ilumina esas tinieblas y las disipa. Él es quien permite que el hombre pueda encontrar en Cristo Jesús la fuente de vida. De manera que solamente en Cristo o Cristo mismo es la fuente de vida. De Él emana la vida. Él puede darle vida a ese espíritu muerto que tiene todo ser humano. Y quiso Dios, aquí está lo sorprendente, y quiso Dios usar a un hombre común y corriente. ¿Para qué? Para que fuese su heraldo, para que llevara el testimonio, para que hablara de esa luz. Un hombre común y corriente, quien prepararía el camino para que el Verbo de Dios, ya en medio de la creación, hiciera su entrada para llevar a cabo el plan eterno de ser la luz del mundo. Lo que hoy tenemos, hermanos, o más bien lo que hoy hemos de tratar, es que en el plan de Dios, siendo su propósito, el plan de Dios, resplandecer vida eterna que solo está en Cristo para una humanidad caída, Él ha de usar hombres finitos. Él va a usar hombres como nosotros para que lleven su mensaje de salvación. Un heraldo. Y en esa dinámica, el mensajero no es quien ha de brillar. Cuidado con esto. El mensajero no es el que ha de brillar. Ha de brillar es la sustancia del mensaje. Fíjese, ni siquiera el evangelio. O pudiéramos decir, sí, el evangelio tiene su brillo. Pero lo que hace brillante al evangelio, lo que hace brillante al mensaje, es la sustancia del mensaje. Es decir, Cristo, que es la sustancia de las buenas noticias, dando a entender que Cristo es la luz del mundo. En la lectura que nosotros acabamos de hacer, del versículo 6 al 13, nosotros encontramos, pudiéramos decir, un gran resumen, un perfectísimo resumen. Es una reseña de lo que es el evangelio, el cual debe ser predicado para que sea conocido. Debe ser predicado para que sea conocido. Y ha de ser creído para que la criatura pueda llegar a ser salva. Y en ese proceso, Dios usa a hombres para que lleven las buenas nuevas. Este es el caso de Juan el Bautista. Y por eso quiero que nos centremos en los versículos 6 al 8, que nos hablan precisamente de este hombre. El versículo 6 es una pequeña introducción de este personaje bíblico. Y esta porción a la cual voy a adentrarme en el sermón, le he puesto como primer punto, como título, los mensajeros de Dios.
¿sí? Y este versículo 6 precisamente los que nos va a manifestar es eso. Nos va a mostrar a ese mensajero de Dios. Un personaje en particular. Un personaje bíblico que tendrá su desarrollo más adelante en este mismo capítulo 1 del Evangelio. Pero lo que sí nos dice este verso 6 es ciertas características, cosas particulares de lo que es un mensajero de Dios. 3 cosas encontramos en el versículo 6. ¿Qué nos dice ese verso 6? Dice, hubo un hombre enviado de Dios. ¿Y qué más? El cual se llamaba Juan. 3 cosas encontramos de lo que es un mensajero de Dios. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Son 3 cosas que son claves para distinguir a un instrumento en las manos de Dios. ¿Cuál es esa primera? Bueno, hubo un hombre. Y esto ciertamente resulta en un contraste con lo que es el verbo de Dios. ¿Sí? Se trata de un contraste directo con quien es la luz. El verbo es eterno. El verbo es Dios. Juan es un hombre finito. Pareciera así un cambio abrupto en el escrito, ¿sí? Porque Juan viene hablando de lo eterno, una mirada de antes del tiempo, una mirada a la Trinidad, más específicamente al verbo de Dios, en comunión con el Padre. Y ahora pareciera un cambio abrupto en el escrito, mostrándonos a lo terrenal, a un hombre caído, a un hijo de Adán. Pero no cabe duda, hermanos, que la intención del evangelista está en diferenciar la sustancia del evangelio, como les digo, que es Cristo, con el instrumento usado para la difusión del evangelio. Son 2 elementos distintos, son 2 cosas distintas, pero que funcionan en el mismo plan. De los primeros versos de este evangelio, nosotros sabemos de la deidad de Cristo, ¿verdad? También estuvimos estudiando acerca de su preexistencia, de su capacidad poderosa, de su capacidad creativa. Y sabemos que es la vida misma y que como fuente de la vida, Él está dispuesto a concederla a los hombres. Para esto, ¿qué hizo Dios? Bueno, Dios se reveló de una manera tan clara que usó ahora a hombres que pareciera lo más opuesto a Él, pareciera. Porque aún el hombre caído, ¿sí? La creación, la criatura, tiene la huella de Dios. Y va a usar a esa criatura, va a usar al hombre para que en lenguaje humano testifique del mensaje de salvación. Pero al introducir a Juan el Bautista como un mensajero, como un precursor de Cristo, Juan, el evangelista, quiere dejar en claro que una cosa es Cristo y otra cosa es Juan. Siendo Cristo Dios y fundamento del Evangelio, y Juan sencillamente un hombre que porta la luz de Cristo, mas no es la luz. Porta la luz, mas no es la luz. No es el Cristo. Es un hombre creado, es un hombre finito, es un hombre falible, es un hombre, ojo a esto, sensible a la muerte. Y esto es algo, hermanos, que parece que algunos predicadores y líderes religiosos han olvidado. Pues el propósito de este lugar, el propósito del púlpito, es ¿para qué? Para anunciar la luz, para anunciar a Cristo. Y hay quienes han convertido este lugar en una plataforma donde Cristo no es el que brilla, sino el que brilla es el hombre, el que brilla es el orador, el que brilla es el predicador, no Cristo. Muy bien, Juan nos dice en primer lugar, hubo un hombre, pero también nos da otra característica, enviado de Dios. Ese es el segundo aspecto que nos presenta este verso 6, que nos dice de Juan, enviado de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que Juan
Este hombre ha sido enviado por Dios, ha sido encomendado por Él. Es Dios quien le ha dado una tarea, le ha encomendado una labor. Por tanto, el trabajo del Bautista era hacer conforme a ¿qué? Propósito de Dios, al que lo mandó, ¿cierto? Si a usted lo mandan en su trabajo a hacer algo, pues usted va a hacer es conforme a lo que su jefe le manda. Debiera ser el orden. Pero hay veces creemos saber más que el que nos mandó, ¿sí? Pero lo que nos presenta aquí la Escritura es que efectivamente, si Dios es el que envió a Juan, pues Juan debe ajustar su labor conforme a lo que Dios le ha mandado. Ahora, esa palabra, la palabra griega para enviado, procede de la palabra apóstol. Apóstol, no en la designación especial que tuvieron los 12 elegidos del Señor, que a ellos se les llamó apóstoles, ¿sí? Pero era un oficio especial, particular. Aquí se utiliza esa expresión de enviado como apóstol en un sentido más amplio, en un sentido general. Apóstol es un representante de Dios, designado por Él para que cumpla con ciertas responsabilidades. Y aquí tenemos a Juan el Bautista, que fue un hombre que vino a servir como precursor o como el heraldo de Cristo, como aquel que prepararía el camino para la incursión de Cristo como la luz del mundo. Piensa en esto, en las cosas que dijo Juan. Juan el Bautista. Las cosas que habló Juan solo pudieron ser posibles, que salieran de su boca, que salieran de su corazón, porque Dios lo envió. Porque nadie puede decir de Dios lo que Dios no ha mandado. Solamente Juan dijo lo que el Espíritu Santo le impulsó a decir. Esto hacía que lo que Juan decía estuviera revestido ¿de qué? Autoridad. De la autoridad del que lo envió, de la autoridad de Dios. Él era un embajador. Piensa en un embajador de una nación. Tiene la autoridad del gobierno de su país en una tierra extranjera. Este era Juan, un enviado de Dios, dispuesto a hacer lo que Dios le había mandado, portando sobre sí su autoridad. Y sí que Juan dejó ver la autoridad de Dios. Piense, por ejemplo, en las palabras que él dijo a los fariseos y a los saduceos, que hipócritamente estos dos grupos, o algunos representantes de estos dos grupos, que se acercaron a él a querer escuchar de su predicación, que hipócritamente se acercaban con tibieza en el corazón para saber lo que él enseñaba, el Bautista les dijo: generación de víboras. Mira el tono que estoy usando yo, pero no creo que haya sido el tono del Bautista. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Autoridad de Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto lo dice Mateo 3, versículos 7 al 8. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a un hombre común y corriente, un hombre muy distinto a su creador, es una criatura y que ahora está en las manos de su creador, siendo enviado para ejercer una tarea especial, de ser su heraldo, de ser su vocero, y aquí lo tenemos llevando el mensaje de Dios. Aquí, piénsalo usted muy bien, es el hombre de Dios, es el siervo de Dios, hablando la palabra de Dios. Generación de víboras. Ahora, en tercer lugar, este verso 6 nos presenta algo particular, y es el nombre de este hombre elegido por Dios. ¿Cuál es el nombre de este varón? Juan.
Miren, tan especial es este nombre que Dios no permitió que sus padres tuvieran la libertad de escoger el nombre para su hijo. Tan especial llegó a ser este mensajero de Dios, que Dios mismo le asignó nombre a este mensajero de Dios, tal como lo dice Lucas 1, verso 13. Y le llamarás Juan. Y le llamarás Juan. ¿Qué significa Juan? ¿Enviado? ¿Por allí? Juan significa Jehová es benigno. Jehová es benigno. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es dadivoso. Eso es lo que significa Juan. Dios es benigno. Y piensen esto, hermanos, piensen esto. La aparición de este hombre, de Juan el Bautista, en medio del plan de Dios, resalta una característica propia de la época. ¿Cuál era la característica propia de ese tiempo cuando aparece Juan? Bueno, era un tiempo de densa oscuridad y de silencio. Eso era lo que estaba ocurriendo. Y viene Juan. Jehová es benigno. Mire, el Antiguo Testamento cerró con la profecía de Malaquías, ¿verdad? Y la profecía de Malaquías encontramos dos particularidades que son prominentes en ella. Y es que en ella, en Malaquías, se proclama la venida del Señor, pero también se proclama de aquel que debía presentarlo, de su heraldo. Así cierra el Antiguo Testamento. Ahora, con el cierre del Antiguo Testamento, la profecía cesó por 400 años. Fueron 400 años de absoluto silencio, donde Dios no habló por medio de sus profetas, siendo que la palabra de Dios es ¿qué? Luz. Entonces, no solamente hubo silencio, sino que hubo tinieblas. Ese fue el escenario en el cual vino este hombre de Dios. Un escenario de oscuridad y de silencio. Entonces, la aparición de Juan el Bautista predicando, ¿qué predicaba? La palabra de Dios, predicando el arrepentimiento y preparando el camino del Señor, hermanos, fue como encender una antorcha en las más densas tinieblas. Tremendo, ¿no? Dios actuando por medio de una criatura caída. Así es que Juan, literalmente, siendo una luz en la oscuridad, llegó a ser lo que significa su nombre. ¿Qué? Jehová es benigno. Dios obrando potentemente en medio de la humanidad caída, acosada por sus pecados, y viene Juan predicando a Cristo y llamando a los hombres al arrepentimiento. No es una manifestación más que de la benignidad de Dios para con esta humanidad caída. Jehová es benigno. Cuando el siervo de Dios predica su palabra, la luz de Cristo se hace manifiesta para disipar las tinieblas que hay en el corazón del hombre. El Bautista fue hijo de Zacarías, ¿verdad? ¿Quién era Zacarías? Era un sacerdote, ¿verdad? Un sacerdote que servía a Dios en el templo. Y pudiéramos decir, el futuro de Juan, ¿cuál sería? Ser sacerdote, ¿cierto? Ser sacerdote, tener un nombre, tener un estatus en el templo del Señor. Y aún así, Juan pasó por este mundo y murió. Pasó y se fue. Pero el verbo de Dios, si usted lo contrasta a este portador de la luz de Cristo, si usted lo compara con la luz de Cristo, el verbo de Dios, mientras que el ministerio de Jesucristo crecía,
el ministerio de Juan menguaba. Menguaba. Aún, piense, por eso les digo que Juan pasó por este mundo y murió. Pero si pensamos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es recordada. Y aún es considerada para la iglesia como la columna fundante de la fe cristiana, la muerte de Jesucristo. La muerte de Juan pasó y ya. Entonces tenemos aquí al mensajero de Dios, a un ser humano, a un enviado de Dios, a uno que tiene la intención o el propósito divino de traer benignidad, bondad de parte de Dios para la humanidad. Pero ¿cuál es en sí mismo lo que nos presenta aquí el Evangelio de Juan? La misión del mensajero de Dios. Bueno, ese es nuestro segundo punto, la misión del mensajero de Dios. Pareciera pues bastante claro con el enunciado que estoy dando. La misión del mensajero de Dios, pues sería pues llevar un mensaje de Dios, ¿cierto? Llevar palabra de Dios. Saber cuál era el trabajo encomendado de un mensajero de Dios va a resultar en un aprovechamiento para nosotros de una manera muy especial. Y es saber qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Y hay detalles, hermanos, hay detalles que debemos nosotros aprovechar y los vamos a encontrar en el versículo 7. Son detalles a los cuales el verso 7 nos dice, este vino, refiriéndose a quién, a Juan, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Hermanos, aquí tenemos realmente la misión del mensajero de Dios. La misión. Y hay una palabra que se repite. ¿Cuál es? Testimonio, ¿verdad? Se repite 2 veces, queriendo hacer un énfasis en la misión del mensajero de Dios. Y es la de testimonio. Testimonio. Pero ojo, esa palabra testimonio, aunque es igual, usted la lee y es igual, vino por testimonio, para que diese testimonio, son 2 palabras que se usan de manera distinta. La primera es dada como un sustantivo, y la segunda se da como un verbo, un sustantivo y un verbo. ¿Esto qué significa? Pareciera una redundancia. Es como querer decir que Juan es el testimonio que testifica. Él es el testimonio que testifica. El evangelista pudo haber dicho, en lugar de este vino por testimonio, él pudo haber dicho, este vino por testigo, ¿cierto? Pues el que testifica es, ¿qué? Un testigo, ¿cierto? Pero el versículo, Juan el evangelista, quiere imprimir algo más denso, más profundo. Y quiere imprimir en Juan el Bautista la personificación del testimonio. Él está haciendo una personificación, así como lo hizo anteriormente hablando del verbo de Dios, diciendo que el verbo es luz. Está personificando a Cristo como luz. Ahora nos dice, Juan es testimonio. Si Cristo es luz y Juan es testimonio, esto tiene una implicación espectacular. Y es que Juan no es divino. Juan no es divino. Pero sí ha sido encargado para ser testimonio de lo divino. Para ser testimonio de lo divino. Pero ¿qué es eso de un testimonio? Testimonio, no testigo. Testimonio. Bueno, sencillamente el testimonio es la prueba de un hecho. Eso es el testimonio, la prueba de un hecho. Miren, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos mucho acerca de eso. Y es más, si ustedes han leído,
y les ruego que lo hagan, la lectura del Evangelio de Juan, esto se repite muchas veces. Testigo, testimonio, testificar, se repite mucho. Pero en el Antiguo Testamento quiero traer un ejemplo. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso cuando Jacob vivió en las tiendas de Labán, su tío, pero ya en ese tiempo en que Jacob decide volver a su casa paterna, llega un momento muy denso entre Jacob y Labán, ¿sí? Y Jacob y Labán hacen un compromiso para no hacerse daño, ¿sí? Labán desconfía de Jacob, ¿sí? Dice, mis animales, mis hijas, los hijos de mis hijas son mis hijos. Desconfía mucho de Jacob y deciden hacer un compromiso de no hacerse daño. ¿Y qué es lo que hacen? Levantan un testimonio, levantan un arrume de piedras. ¿Para qué? Para que ese arrume de piedras sirviera como una señal visible con el propósito de recordar lo que se pactó entre ellos. Esto que construimos acá testifica lo que yo dije y lo que usted dijo, y sea Dios también testigo acá delante de nosotros. Pero a lo que apunto es ese arrume de piedras. Ese es el testimonio. Allí quedó como señal de un hecho, o en este caso, de un pacto entre hombres. Pero piense en el bautista. El bautista es más que un montón de piedras. Las piedras no hablan. Pero Juan abrió su boca para testificar, para anunciar que la luz vino al mundo. ¿Esto qué implica? Que Juan en sí mismo era el testimonio, en donde allí se hallaba la prueba de un hecho. Es decir, Juan tuvo un lugar prominente en la historia de la encarnación del Señor Jesucristo. Esto significa que su llamado no quedó simplemente en un título. El profeta. El mensajero de Dios. No. Sino que él se hizo, en ese llamado que le hace el Señor, se hizo manifiesto, encarnó realmente lo que se le había mandado hacer. Actuar conforme a su llamado, ser testimonio de Cristo. Y pudiéramos decir que es una redundancia, como les dije anteriormente, es decir, bueno, el testimonio que testifica. Pero es igual que decir que un cristiano viva a Cristo. Sonaría también como una redundancia, ¿cierto? Así es un testimonio que testifica. Pero digo que puede que suene de manera redundante, pero es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque hoy abundan tantos que solamente llevan el nombre de un título, pastor, diácono, cristiano, lo que sea, llevan un título, se dicen cristianos, pero no viven como tales. No viven conforme a su llamado. Juan no cerró su boca. Él fue testigo. Él fue testimonio. Él siempre se dispuso a ser obediente a su llamado. Esto es vital. Ser obediente a su llamado. Es una característica particular que no es negociable en aquel que ha sido llamado por Dios. Mucho menos para ser un mensajero de Dios. Es obediente a su llamado. Si es que su llamado era ser testimonio, pues ¿qué iba a hacer? Testificar de Cristo. Y ustedes pueden hacer el ejercicio allí en este mismo capítulo 1 de Juan, por ejemplo, versículo 15, que dice: Juan dio testimonio de él, de Cristo, y clamó diciendo:
Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Preexistencia. Está testificando a Cristo. Versículos 19 y 20. 19 y 20 de este mismo capítulo 1. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Saltemos al verso 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Hermanos, hay, además de estos, otros textos que muestran que la misión del Bautista, su misión oficial, ¿cuál era? Testificar. Testificar. Y ese término testificar es un término legal, ¿sí? A usted lo llaman para ser testigo es en cuestiones que son profundas, que son de culpar o inculpar, ¿sí? Es un término legal. Se trata de testificar hechos, no opiniones. No opiniones. De esto también se ha embadurnado tanto la iglesia y el cristianismo, en que muchos se levantan a opinar. Es que a mí me parece, es que yo creo, es que pareciera. Eso no es testificar. Testificar es hablar de hechos, es hablar de lo que hay en la Biblia, no lo que a mí me parece, lo que me parece que funciona. No, eso no es testificar. Es hablar de hechos, y la Biblia es un libro de hechos. Pero hay una particularidad, hermanos, en la línea de pensamiento del Evangelio, y es decirnos concretamente en qué consistió el ministerio de Juan. Claro, decimos que su misión oficial es la de testificar, pero ya yéndonos más al fondo, el mismo Juan nos ayuda a encontrar ¿ese qué? ¿En qué consistió el ministerio del Bautista? Y él dijo, para que diese testimonio de la luz. Su oficio, testificar. ¿Testificar qué? Para que diese testimonio de la luz. Y es claro, según el contexto, que cuando se refiere a la luz, ¿de qué luz está hablando? ¿Será de la luz natural? De Cristo, ¿cierto? Eso es lo que nos lleva al contexto. Por eso es que estudiamos la Escritura así verso a verso, para entender el contexto. No se refiere de la luz natural. Ni siquiera, óigame bien, ni siquiera se refiere a la luz del Evangelio de salvación, sino de la esencia del mensaje de salvación. Cristo. Lo que hace que el Evangelio sean buenas nuevas. Sin Jesucristo no hay evangelio. No hay evangelio. Juan vino a testificar de Cristo. ¿Y Cristo es quién? La luz de los hombres. Por eso es que el motivo, o más bien el trabajo de Juan era para que diese testimonio de la luz. Porque Cristo es la luz de los hombres. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Qué dijo de la luz? De esto, el Evangelio de Juan dará cuentas más adelante, en este mismo capítulo 1, de lo que hay allí adentro, de lo que dijo Juan, de lo que testificó de la luz. Pero conforme al verso que hemos citado, a los versículos que hemos citado anteriormente, al 32, al 19, a esos, nosotros podemos adelantarnos diciendo que efectivamente Juan testificó de Jesucristo, testificó de que Él era el preexistente, de que Él era uno con el Padre, de que Él es el ungido de Dios, de que la plenitud de la gracia estaba solamente en Cristo. Él testificó de la encarnación, entre muchas otras cosas. Él testificó de Cristo. Ahora, la misión de Juan como testigo
fue más allá de la que cualquier otro profeta pudo tener. El mismo Señor Jesucristo dice de Juan que no ha nacido de mujer un hombre más grande como lo fue Juan. Quizás el profeta más grande del Antiguo Testamento es el mismo Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es... no, él es profeta del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Él vino a testificar lo que se había revelado en el Antiguo Testamento. Y él quizás es el más grande. Y la misión de Juan como testigo, como les digo, fue más allá que la de cualquier otro profeta, porque pudo Juan tener no solamente lo que Dios le comunicó, lo que Dios le había dicho, cosa que Dios hacía con sus mensajeros en el Antiguo Testamento: di al pueblo, di a fulano, habla palabra mía, ¿sí? Sino que a Juan le fue dado algo más. Es que le fue dada señal para que pudiera identificar a la luz que había venido al mundo. El profeta del Antiguo Testamento, de Malaquías hacia atrás, encontramos a un hombre recibiendo palabra de Dios que apuntaba a Jesucristo, pero eran mensajes dados así como entre velos, como que esperanzadores. Pero Juan vio el cumplimiento de la profecía en Jesucristo. Juan conoció al Mesías al ver descender sobre Jesús al Espíritu Santo. Los otros profetas no tuvieron ese privilegio o lo hubiesen querido tener. Solo Juan pudo ver cómo el Espíritu se sentaba sobre la persona del Señor Jesucristo. Ciertamente Juan fue testigo, fue testimonio de algo que él era de primera plana. Él estaba viendo, evidenciando. Él es testigo. Aquí tenemos una gradualidad, pudiéramos verlo allí, en la misión de un mensajero de Dios. Primero, es la de ser un testigo que testifique de Cristo. Y ahora, con mayor profundidad, Juan el Evangelista nos dice que esto tiene un propósito sublime. Mire, el propósito o la honra no está en ser llamado para un oficio. Que usted sea pastor, que usted sea diácono, que usted sea líder, maestro. Eso tiene su honra, ¿sí? Pero esa honra se despliega de algo mayor, y es que testifique a Cristo. Es que testifique a Cristo. Pero eso va más allá, porque eso tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito que nos presenta aquí el texto? Que todos creyesen por Él. Todos creyesen por Él. Mire, ¿de qué vale ser un predicador? Soy predicador y predico. Si usted no predica a Cristo, de nada le vale. ¿De qué le sirve a un predicador predicar a Cristo si no tiene en su propósito llamar a su audiencia a que crean en Cristo? Porque hay muchas predicaciones muy buenas, pero no son cristocéntricas. No apuntan a Cristo. No apuntan a la necesidad del pueblo de creer en Jesucristo. Entonces, estos elementos tienen que estar en un mensajero de Dios. Todos creyesen por Él. Entonces, tenemos un título, ¿sí? Mensajero de Dios, tenemos un mensaje y tenemos un propósito, ¿cierto? Y al igual que en la expresión del versículo 4, cuando nos dice aquí en el primer capítulo de Juan, que nos dice, y la vida era la luz de los hombres, aquí tenemos otra generalidad, y es que todos creyesen. Ojo a esto. Cristo, la luz de los hombres. Y eso lo estudiamos. Pero ahora aquí se nos dice que todos creyesen. Hermanos, esto no significa, preste atención a esto,
Esto no significa que todos los que reciben el testimonio de Cristo van a creer. No, pues ha habido y seguirá habiendo quienes se resistan a la luz, ¿o no? Y eso es lo que nos va a decir más adelante el texto. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O en el verso 10, pero el mundo no le conoció. Hay quienes rechazarán el evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos creyesen. Lo que quiere decir esta expresión tiene que ver con el propósito de la primera venida de Cristo, con el propósito de su encarnación. ¿Y es la de qué? La de salvar a todo aquel que en él crea. Bien lo dijo el Señor. No he venido a juzgar al mundo, sino ¿a qué? A salvar al mundo. Dios quiere salvarlos a todos. ¿Sí? Quisiera Él. Es más, Él tiene un mandamiento que dice, Dios manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Pero Dios salva ¿a quién? A quienes Él ha elegido. ¿Y quién sabe quiénes son los elegidos de Dios? Solamente Él lo sabe. Solo Dios sabe quiénes son los que serán salvos. Pues Él los eligió. Pero en la fundación, o más bien en la actividad del hombre como mensajero de Dios, Él no sabe quiénes son los elegidos de Dios. El predicador no sabe quién ha de creer. Y tiene que ver con que es finito, no es Dios. El mensajero es diferente al que lo envió. El mensajero tiene una función y es predicar a Cristo a todos los hombres. ¿Por qué? Porque toda la humanidad está bajo una condición caída. Todos los seres humanos están en gran necesidad. Todos están muertos en delitos y pecados. Todos necesitan a Cristo. Por tanto, el mensajero ha de predicar a Cristo a todos los hombres. A todos los hombres. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención del predicador? Que todos ellos crean. Que todos ellos sean salvos. No va a decir, bueno, voy a predicar solamente a estos para que ustedes sean salvos. Porque me parece que ustedes han sido elegidos. Fíjense que no es por opiniones, sino por hechos. Y el hecho es que nosotros no sabemos quiénes son los elegidos del Señor. Por eso hemos de predicar a todos los hombres. ¿Para qué? Con la intención de que todos crean. Ah, no, es que este fulano me cae mal. Ah, es que este otro me hizo mal. Ah, es que No. A eso no se nos mandó. No se nos mandó a juzgar intenciones. Porque el único que juzga intenciones, que juzga el corazón, es Dios. Nosotros no. Ahora bien, de esa expresión, todos creyesen por Él. Fíjese, hemos de poner mucha atención, pues aunque Juan fue llamado por Dios para ser el precursor de Cristo, para que diese testimonio de la luz, su testimonio siempre apuntó a que los creyentes creyeran en Cristo. No es, oye, adeptos para mí, adeptos para Juan, ¿sí? No, él siempre quiso es creer en Cristo, que posaran todos los hombres su confianza en quien es la luz verdadera, la fuente inagotable de vida, Jesucristo. Juan sencillamente era un medio, era un elemento en las manos de Dios, un instrumento. Y también pudiéramos llegar a pensar, o decir, que se trataba de un elemento por el cual se reflejó la luz de Cristo. Algunos predicadores, algunos escritores han hecho la comparación entre la luz del sol y la luz de la luna. La luz del sol emite luz propia. La luna refleja la luz del sol. Y este es Juan.
Este es el mensajero de Dios, que refleja la luz de Cristo. No tiene luz por sí misma. Su vida es la vida de Cristo en él. Y así es que nosotros debemos considerar que Juan no era la luz. No era la luz. Y usualmente, usted piénselo, cuando uno es testigo de algún asunto, pues es natural que uno diga, créame lo que le estoy diciendo. Créame a mí lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque yo fui testigo. Es natural que uno diga de esa manera. Por eso es que tenemos allí esa expresión, todos creyeran por él. Pero en últimas, nosotros debemos entender, o lo que queremos decir, es que crean en que lo que pasó fue así. No es mi testimonio como tal, no es lo que yo diga como tal, sino la esencia de lo que se está diciendo, que el hecho fue real. Yo vi que Él es el Hijo de Dios, yo vi que Él es el enviado del Señor que vino a salvar. Es Él, pero yo lo vi, yo puedo testificar. Por eso es muy difícil que una persona que no ha sido salva pueda testificar de Cristo. Es muy difícil que una persona que no ha recibido la salvación del Señor pueda participar de la mesa del Señor porque no se identifica con Él, no ha sido testigo. En su vida no lo ha experimentado, no es real, no es verdad. Por eso, ahora en esa consideración, aquí el Evangelio en el versículo 8 nos dice, como de una manera, una nota aclaratoria, no era Él la luz. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y este es nuestro tercer y último punto. La gloria de Cristo prima sobre el mensajero. La gloria de Cristo prima sobre el mensajero. Juan supo reconocer su lugar. Él supo su lugar. Y aunque las multitudes le siguieran, Juan supo reconocer su lugar. Mire, Juan el Bautista era un personaje, pero de lo particular que hay, o que hubo en la tierra. Muy particular. Desde su vestimenta era bien extraña, ¿verdad? Se vestía, dice la Escritura, con pelo de camello, ¿sí? Tenía un gran cinturón de cuero. Era, si pudiéramos compararlo, sí se parecía mucho, aún en apariencia, en su vestimenta, a la de otro profeta. ¿Cuál? Elías, ¿sí? Elías Tisbita también tenía una vestimenta muy particular. Además, pudiéramos considerar que sí, la predicación también de Juan el Bautista era como la del profeta Elías, ¿sí? Era potente, era osado. Podemos encontrar, por ejemplo, a Elías entrando allá, ¿cómo se llama el lugar donde está el rey? Castillo, ¿sí? Entra allá, guardias por todo lado, se para delante del hombre más poderoso de su momento, que solo es con levantar una mano y ya manda un grupo de soldados para acabar con ese personaje y va y se para allá y le dice, el Señor te manda a decir ta. Osado Elías. Y Juan no fue osado. Lo demostramos ahorita con un texto. Pero aún así era un hombre muy particular. Y en su momento Juan llamó la atención de mucha gente. Mucha, pero mucha gente. Tal era que se abarrotaban a escuchar el discurso de Juan. Venían de distintas provincias. Pero ojo, era del poder de Dios sobre este mensajero. Y aún así, la predicación de Juan llegó a conmover a toda una nación. A grandes, a pequeños, a poderosos, aún a los religiosos de su tiempo, fariseos, saduceos, llegaron y, ¿qué es lo que usted predica?
Tal era el éxito, si así pudiéramos llamarlo, al ministerio de El Bautista, tal era el éxito que siendo que su labor se desarrolló en el desierto a orillas del río Jordán, aún así multitudes le seguían. Zonas apartadas. Mire, ¿quién se incomodaría por ir a un desierto a escuchar a un hombre predicar? Si hoy en día con todas las comodidades que tenemos, transporte, techo, puerta cerrada, nos sentimos frío, cafecito, y no vienen, ¿qué pudiéramos nosotros encontrar a un grupo, a una masa de personas que van al desierto a escuchar a un hombre predicar? Y aún más, cuando sus palabras estaban cargadas de intrepidez, porque era duro la predicación de Juan. ¿Quién se va? No, ¿para qué voy? ¿Para que me regañe? ¿A qué voy? ¿Sí? Era intrépido Juan en su predicación. Y él jamás estuvo de su parte querer agradar a la gente. Él no moduló su manera de hablar. Él no dijo, aquí están los prominentes, aquí está el príncipe, el hijo del príncipe, pues vamos a tratarlo con cariño. No, generación de víboras. Él no quiso agradar a las personas. Él no quiso cerrar su boca para no denunciar el pecado. Hermanos, qué triste es que aún en medio de nuestras casas, como padres, cerramos nuestra boca para no denunciar el pecado de nuestros hijos. Pobrecito. ¿Cómo lo vamos a incomodar? Juan dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Este fue su pregonar. Se trataba de llevar a cabo la labor del mensajero fiel de Dios. No se midió en consecuencias. No lo hizo. Porque él sabía que Dios lo había llamado para una tarea, ser mensajero suyo. Él no midió las consecuencias. Las que sean, vengan. Él acusó a los más poderosos de su tiempo, recibiendo como recompensa ¿qué? Recompensa de los hombres, claro está. Porque la recompensa eterna es a la diestra del Padre, con su Hijo Jesucristo. Pero la recompensa que él recibió de los hombres fue la cárcel y posteriormente que su cabeza hubiese sido puesta en una bandeja. Juan supo reconocer su lugar. ¿Sí? Llegó el día cuando cuando más popular era su ministerio. ¡Qué riesgo! ¡Qué riesgo para el predicador! ¡Qué riesgo para esas iglesias grandes y monumentales con mucha gente! ¡Qué riesgo! Juan, en su popularidad, cuando pudo haber seguido la voz de su necio corazón, él pudo haber respondido afirmativamente a la pregunta, ¿eres el Mesías que hemos estado esperando? Qué oportunidad tan fantástica para él haber dicho, sí, lo soy. Y todo una nación a los pies de Juan el Bautista. Pero no fue así. Juan supo reconocer su lugar. Él dijo, no soy el Cristo. Y como lo parafraseó Dwight Moody, que me pareció espectacular, no soy el Cristo, Moody lo parafraseó diciendo, soy el Señor, nadie. Soy una voz para ser escuchada y no para ser vista. El que es para ser visto es la luz. La luz es la que se ve. Y Cristo es la luz de los hombres. Hermanos, el Bautista solamente fue el mensajero de Dios que testificó de la luz que venía a este mundo. Y espero, hermanos, que a este momento podamos tomar estas verdades y concluir que sí, hemos de amar a los mensajeros de Dios. Sí, hemos de honrarlos. Sí, hemos sido llamados, además de pastores, además de maestros,
Cada quien que ha sido salvo por Jesucristo ha sido llamado para ser un mensajero del Dios Altísimo. Porque es testigo de su salvación, de lo que Cristo ha hecho en su vida. Hemos de amar a los mensajeros de Dios, pero siempre hemos de amar más a Dios, quien condescendió con nosotros para que por medio de seres comunes y corrientes podamos conocer a Cristo Jesús. Pero tristemente, hoy se ama más al predicador que a Cristo. A tal punto que se le deja pasar el pecado del predicador, del pastor, así sea adulterio. Es mi pastor. Él es tan querido. Él ha sido tan bueno y generoso conmigo. Usted está poniendo al predicador en el lugar de la luz que es Cristo. Hermanos, estos versículos que hemos estudiado hoy nos han de servir para identificar a un verdadero mensajero de Dios. Hombres como Juan, nosotros deberíamos rogar al Padre que enviara en multitudes. Envía obreros a tu mies. Nos insta la Escritura a que estemos orando. Envía obreros a tu mies. ¿Hemos orado por ello? Los varones. Hemos estado escudriñando si el Señor nos tiene un don particular para predicar, para enseñar. Se nos insta a orar por obreros. Hombres, ojo, hombres enviados de Dios, mas no farsantes que amancillan el nombre de Dios, usurpando oficios que solamente el Señor designa para sus propósitos. Nadie puede hacerse lo que el Señor no le ha mandado hacer. Nadie. Así es que atentos a la voz del Señor, conforme a su palabra. El verdadero mensajero de Dios llevará de por sí el nombre Juan. Todo mensajero de Dios ha de llevar de por sí el nombre Juan. Y esto lo digo ¿por qué? Porque un testigo de Cristo en su labor de manifestar a la luz, que es Jesucristo, pues va a estar manifestando que Jehová es benigno. Es benigno, es bueno, quiere lo mejor para el hombre. Y así su hablar del mensajero de Dios y su vida ha de testificar que Cristo salva a pecadores y transforma y los convierte en una nueva criatura. Y para ello, el mensajero de Dios no medirá esfuerzos por hacer que Cristo sea conocido por todos los que le rodean, testificando con su vida misma. Así como Juan, ojo a esto también, así como Juan desenmascaró la hipocresía de los fariseos y de los saduceos, recuerde que también el Bautista los llamó al arrepentimiento. Ojo a eso. Juan no fue allá con una espada cortando cabezas. Impío. Sí, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a escapar de la ira venidera? Arrepentidos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Por eso yo pregunto, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué si uno de estos fariseos se hubiese arrepentido? ¿O no? ¿No fue expuesto a la predicación de Juan? ¿No fue expuesto al testimonio de Jesucristo? ¿No cree que el haberle manifestado su pecado se trató de una benignidad de Dios para llamarle al arrepentimiento? Pero pobrecito, ¿cómo le vamos a hacer ese mal? ¿Sí? Su comodidad. Está enternecido con su pecado. Hemos de dar la espalda
y ser insensibles y no llamarle al arrepentimiento. Así es que entonces, hermanos, no piense que descubrir el pecado de alguno es un asunto de malignidad. Nunca se le ocurra: ¿yo cómo le voy a hacer semejante mal? ¿Yo cómo le voy a decir a fulano que mire, este hizo semejante mal? Eso es malo. No, no es malo. Es la benignidad de Dios que llama al arrepentimiento. Y lo estudiábamos desde la carta a los Gálatas. No olvide que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradle. Restauradle. Ahí no manda es, cierre la boca y siga su camino y ya, el problema de él. No. ¿Qué otra cosa pudiéramos desear de los que están en miseria espiritual? ¿Qué? ¿Que se condenen? No, que se arrepientan para la salvación de sus almas. Hermano, el verdadero mensajero de Dios también nos deja claro este texto que estudiamos, es que es una persona obediente. Obedece a hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Es decir, es fiel en su llamado. Es fiel en su llamado. Cumplirá con su misión de testificar de la verdad de Dios. Su discurso no se deslizará por esas planicies de la vanagloria que resulta de testificar de sus propias vidas, de su propia obra, de sus propios logros. Él testificará a Cristo. Así es que, si usted es de aquellos que prende el internet, prende el televisor, cualquier libro que le llega, que dice, dice Dios, dice Cristo, sí, pasémoslo. Y usted lo que va a encontrar allí es un gran avivamiento para el egoísmo, por más de que diga Cristo por allí, pintado. Cuidado, porque el verdadero mensajero de Dios no se desliza por esos lugares tan peligrosos de la vanagloria, sino que siempre va a estar dispuesto a hablar sola y exclusivamente de Jesucristo. Hermanos, el orgullo y el deseo por brillar es la tendencia natural de la carne. Y muchos predicadores han caído en semejante mal. En orgullo y el deseo de brillar por sí mismos. Son sus ministerios, son sus enseñanzas, sus predicaciones, son su iglesia, no es la iglesia de Cristo. Mas Juan nos enseñó que si era por relucir, si la idea es brillar, si la idea es resplandecer, es porque lo que de él salía era el reflejo de la luz de Cristo. Muchos hombres de Dios realmente quedaron en la retina de la cristiandad. Allí quedaron marcados. Y aún pasados los años y aún los siglos, los escritos de esos hombres mensajeros de Dios son muy valorados. Pues su intención fue solamente evidenciar la hermosura de Cristo. El verdadero mensajero de Dios solamente hablará de Cristo. Y su predicación tendrá siempre la consigna ¿de qué? De llevar a la gente a que crea en el crucificado. Por así decirlo, el mensajero de Dios se convierte en un cartel. Eso es un mensajero. Se convierte en un cartel que direcciona a cualquiera que lo lee. ¿A dónde? A que crea en Cristo. No puede haber otra cosa en la vida de un mensajero de Dios que no sea una flecha que apunte a Jesucristo. No puede haber otra cosa. Bien dijo el apóstol Pablo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas. Es hermoso el mensajero de Dios, que siendo simple mortal, eso es un mensajero, simples mortales, la gracia de Dios está sobre ellos para ser portadores del mensaje más esperanzador que todo hombre necesita saber. Cristo es la luz del mundo. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a ser mensajeros de Dios? Pues sigue el testimonio que dejó Juan el Bautista, pero no para convertirse en un discípulo de Juan, sino un discípulo de Cristo. Mire, en mi ignorancia, cuando yo presté servicio militar en San Andrés, uno alrededor de la isla encontraba, no recuerdo ya si muchas, pero sí varias, decía Iglesia Bautista. Y mi ignorancia me llevaba a pensar son seguidores de Juan el Bautista. Pero hoy hay muchos, peor de ignorantes a uno, que van a la iglesia, no del Bautista, sino la iglesia de Pepito, de Sutanito, Menganito. Ese es su Dios. Nosotros somos iglesia de Jesucristo y hemos de resplandecer la luz de Cristo en este mundo. Vamos a orar.